Bueno, continuamos entón as xornadas e teño tamén a honra de presentar a Javier Díaz Noci. Ele é catedrático de Comunicación na Universidade de Pompeu Fabra en Barcelona anteriormente, dende 1994 ao 2008, foi profesor na Universidade do País Vasco, doutor en Xeografía e Historia e tamén doutor en Dereito. Foi xornalista en exercicio durante moitos anos e, por suposto, é autor de numerosos libros e artigos sobre fundamentalmente xornalismo, ciberxornalismo e dereitos de autor. Actualmente está traballando xusto no tema da xornada nunha investigación con financiación pública en Cataluña sobre tendencias e actitudes sobre dereito de autor e produción informativa audiovisual. E sin máis tamén, para non roubar máis tempo, lle dou paso a Javier. Moitas gracias. Gracias. Siempre es un placer y un privilegio volver a esta ciudad, no solamente porque es, como ha dicho José Ignacio Aguadet, pues muy bonita, sino sobre todo porque el profesor José López, la profesora Berta García Orosa, Rosa Neiros y tantos otros colegas y amigos me hacen sentir como en casa. Y esto no es algo que se pueda decir de todos los sitios que uno visita. Así que yo estoy encantado de estar aquí. Lamentablemente no hablo gallego, pero lo entiendo bien, falo un pouco de portugués, porque eu ya estive na Universidade de Salvador de Bahía y si ustedes luego quieren hacerme alguna pregunta, por favor no prescindan de emplear su lengua, que yo les entiendo y les respondo como pueda, ¿de acuerdo? Bien, voy a centrar mi intervención intentando no pisar la siguiente de la profesora Raquel Salabarder, sobre ese tema en concreto, sobre derecho de autor o propiedad intelectual y noticias, o lo que llamamos news reporting, es decir, la actividad social en torno a la producción, diseminación y consumo y recepción de noticias. Y lo voy a hacer desde un punto de vista tanto de las ciencias sociales, que es el último punto, como del derecho, aunque me permitirán que los tres primeros puntos simplemente para contextualizar lo que luego quiero explicar, es decir, cómo los consumidores de información y los productores de información y algunos especialistas en ambos campos ven el futuro del derecho de autor y de la propiedad intelectual aplicado exactamente a esto, a la noticia. La noticia que, por cierto, esto se discute mucho y daría para una sesión, es una categoría especial de obra intelectual, para bien y para mal, generalmente para mal, ¿de acuerdo? Sobre todo desde la Convención de Berna, de finales del siglo XIX, en la cual se ha fosilizado, yo creo, una concepción de la noticia muy propia del siglo XIX, es decir, la noticia no era protegible o era mucho menos protegible porque en realidad no eran más que despachos telegráficos que reproducían datos sin gran intervención intelectual del autor. Obviamente, cualquier reportaje de cualquier medio de comunicación actual desmiente esta concepción social de entonces y jurídica de entonces y de ahora, mientras que los artículos de opinión sí eran perfectamente protegibles porque eran literatura y ahora mismo es otra cuestión que se discute. Yo recuerdo, por ejemplo, un artículo de opinión del Confidencial, que como saben es un medio nativo digital, diciendo Javier Marías ¿da mucho tráfico a elpaís.com o no? De hecho, Prisa sabe cuánto le da y cuánto no le da, pero no lo dice, ¿de acuerdo? Quiere decir que esta concepción ha cambiado mientras que el derecho no lo ha hecho tan rápidamente. Sí quisiera centrarme en cómo está cambiando el derecho y quién está cambiando el derecho o quién está intentando cambiar las normas jurídicas al respecto. Y aquí hay una tensión, como en toda la sociedad, entre, me voy a poner un poco marxista, no sé si esto está muy de moda, entre quienes detentan los medios de producción y los trabajadores. Y se ha añadido un tercer elemento, un tercer agente que siempre ha estado ahí, pero que ahora está adquiriendo importancia, gracias sobre todo al panorama mediático que nos ha planteado de forma muy completa José Ignacio Aguadet, que es el consumidor y el usuario, y no solamente el usuario pasivo, sino el usuario activo. Y yo creo que ahí, y adelanto algunas de las cosas que comentaré después, el derecho está respondiendo poco, tarde y mal, o al menos poco y tarde. Lo de mal, digamos, al albur de cada cual. Vamos a ir paso a paso. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? Nos encontramos en un mundo muy global, donde el consumo de información y la producción de información es muy global
probablemente también muy colonizado por la industria de un determinado país muy poderoso, que es Estados Unidos. Esto en el entretenimiento audiovisual es palmario. Yo no sé el porcentaje de películas y de series de televisión que podemos consumir provenientes de la industria estadounidense, pero yo creo que superará el 90%. En el caso del cine, de la exhibición del cine en salas, yo creo que lo supera ampliamente, el 90%, ¿de acuerdo? Mientras que el derecho tiende a armonizarse, ¿de acuerdo? Esto es un término muy bonito que esconde, esto es un eufemismo, que quiere decir uniformarse, ¿de acuerdo? Pero en derecho se emplea el término armonización jurídica. Para responder a esta realidad cada vez más cambiante, a pesar de lo cual el derecho vive en otra tensión, que es la tensión entre la fragmentación nacional, y esto en el derecho de autor se ve muy claramente, y un mercado cada vez más global, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en derecho de autor, si ustedes van con un smartphone y tienen que viajar hoy a Bruselas o a Francia o a Italia, se pueden encontrar con que los servicios que han contratado en España allí no funcionan, por una cosa que se llama el geoblocking. Es decir, porque las licencias son nacionales, porque usted ha comprado eso para verlo en España, pero no en Francia. Esto, claro, es una realidad jurídica que tiene poco que ver con la realidad social de consumo, al menos, que es que la gente pues viaja y hoy pues yo te he contratado un servicio de Movistar y quiero ver el Barça a Madrid. ¿Y por qué no lo puedo ver? Porque estoy en Bruselas dando una conferencia. Esto, que socialmente puede parecer impensable, a las empresas no se les parece tanto, ¿de acuerdo? Por no hablar de otras cuestiones que no tienen que ver directamente con el derecho de autor, pero que nos afectan, que es, por ejemplo, el roaming, las diferentes tarifas de roaming, y porque cuando pasamos una frontera que ya no existe o que no se ve o que se ha diluido por mor de la Unión Europea, uno tiene que pagar tarifas diferentes, además no sabiendo que las paga y cuánto está pagando de demasía. Por no hablar también de las diferentes tarifas de los proveedores de Internet en Europa. España es una de las más caras, sin que se sepa muy bien a qué responde tal incremento de precio por un servicio igual que en otro país de la Unión Europea, o peor, o mejor, depende del país, nos están cobrando bastante más que en otro país. Pero en realidad lo que ocurre con el derecho es que hay una fragmentación nacional muy evidente, mientras que el mercado se nos vende como más global. Y entonces hay movimientos claramente en la Unión Europea en favor de una armonización. Como funciona la Unión Europea, supongo que lo explicará después mucho mejor que yo Raquel Salabardé, es que se aprueban directivas, ¿de acuerdo?, que son de obligada implementación en la legislación nacional, es decir, que se actúa de forma indirecta. La Unión Europea decide que esto va a ser así. Por ejemplo, que no se aplica el fair use, sino que se aplica un sistema tasado de excepciones, y esto va a ser así, y luego Francia, España, Italia, Alemania, etcétera, lo van implementando como pueden, saben o Dios les da a entender, en sus legislaciones nacionales. El proceso es un poco de ida y vuelta también, como veremos, y aquí España, que pinta relativamente poco en esto, en esta cuestión concreta del derecho de autor a las noticias sí que ha pintado y pinta mucho, porque hay un grupo muy poderoso que está haciendo un lobby muy activo y muy efectivo de momento, que es el Grupo Vocento. El Grupo Vocento muy claramente. También hay otros, pero el Grupo Vocento muy claramente lo está haciendo y le está saliendo relativamente bien de momento, que es presionar a la Unión Europea para que legisle de forma favorable a sus intereses. Esto lo está haciendo, por ejemplo, con los editores alemanes, con Axel Springer, ¿de acuerdo? Lo que tenemos en el mundo con respecto a la legislación de derecho de autor son dos grandes sistemas jurídicos, que son lo que se llama el common law y el civil law, o el derecho de copyright anglosajón y el derecho de civil law, digamos, continental. España, Francia, Alemania, Italia son civil law, el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos son common law. Así que ya pueden ustedes ir contando quién va ganando. Pero no siempre. Por ejemplo, los estadounidenses han tenido que aceptar muy a regañadientes, todo hay que decirlo, y los británicos también muy a regañadientes, los derechos morales. ¿De acuerdo? Lo han hecho de una manera que no ha beneficiado en nada a los periodistas. Por ejemplo, mientras en el mundo continental los derechos morales, por ejemplo, el de paternidad, es inalienable e irrenunciable, uno no puede renunciar ni transferir estos derechos a una empresa, tiene que ser citado como autor y su obra es intocable, en principio. En el Reino Unido
hay una excepción que dice que los periodistas no tienen derecho de paternidad. Es decir, que si la empresa no tiene bien mencionarlos como autor, no lo va a hacer. Las empresas luego lo hacen por razones económicas, porque se vende mejor una pieza noticiosa con un nombre, con un prestigio detrás, con una autoría, que sin ella, pero no tendría ninguna obligación. Y aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos una bonita colisión de derechos. En la Unión Europea esto causa relativos problemas, sobre todo teniendo en cuenta que el Reino Unido se nos está yendo, ¿de acuerdo? El Reino Unido tiene un problema legal, muy claro, con la implementación jurídica. Cuando la Unión Europea dice, hay una directiva, implementenla ustedes, esto llega al Parlamento español, italiano, francés y se legisla. Se modifica el artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual o se hace una ley nueva, una ley escrita que se publica en el BOE. El sistema de producción jurídica en el Reino Unido no es este. Es decir, hay campos legales inmensos que no tienen leyes escritas codificadas. Por ejemplo, la propiedad inmobiliaria, lo que llaman real estate. Real estate no tiene un código mercantil. Y entonces ellos tienen severas dificultades para implementar las normas europeas. Porque esto no quiere decir modificar leyes escritas codificadas en el Parlamento británico. Quiere decir que los jueces tienen que implementar aquello a través de sentencias, a lo cual se resisten como gato panza arriba. ¿De acuerdo? No sería el caso todo de que decir la propiedad intelectual, porque sí que hay un código, que es la Copyright Act. ¿De acuerdo? Pero lo que hay es movimientos armonizadores y tensiones legislativas muy claras en algunas cuestiones como las que he planteado aquí. Bueno, ahora mismo lo que tenemos en Europa, en la Unión Europea, es lo que se llama el Digital Single Market. ¿De acuerdo? Un mercado único digital. Digamos que este es el objetivo a conseguir y a regular jurídicamente. Y lo que tenemos desde hace un año y medio largo es una propuesta de directiva del 14 de septiembre de 2016 que en el caso de las noticias y los derechos de autor nos ha pillado un poco a contrapié. Aunque había avisos nacionales muy claros, claramente, en Alemania primero y en España después, a los cuales también me voy a referir. Esta propuesta de directiva intentará cambiar algunas cosas, buena parte de las cuales no nos afectan, por ejemplo, pero son interesantes, por ejemplo, los derechos de autor referidos a bibliotecas públicas y a préstamo público de materiales impresos y sobre todo digitales. Hay otra modificación que es lo que se llama la Panorama Exception, que esto nos puede afectar, es decir, que si uno graba una noticia en el Obradoiro, aquí en esta plaza, y hay una escultura de no sé quién, bueno, la escultura sale, pero no porque sea el objeto del reportaje, sino porque estaba allí. Entonces, bueno, pues esto es una excepción y no hay que pagar derechos de autor al autor de la escultura porque estaba allí. ¿De acuerdo? Esto no parece que vaya a provocar grandes problemas jurídicos, pero sí que hay dos cuestiones que nos afectan muy directamente y que están siendo muy poco pacíficas. Una que es los derechos de los contenidos generados por los usuarios. De esto está hablando poco. Y hay otra cuestión de la que está hablando mucho, al menos en ámbitos jurídicos, que nos va a afectar directamente. Supongo que el auditorio está compuesto por periodistas o aspirantes a periodistas o trabajadores de los medios de comunicación. Y esto nos va a afectar directamente, que es lo que se llama el Press Publishers Right. El derecho de los editores de prensa escrita e impresa, que es un negocio que, como saben, está sufriendo una o varias crisis superpuestas. Y que yo creo que está intentando remediar por la vía jurídica lo que no está consiguiendo por la vía del mercado. ¿De acuerdo? En una economía, como saben las europeas, de libre mercado. ¿De acuerdo? Y esto ha provocado pues, unos ciertos movimientos en la Unión Europea. Vamos a dejar un poco de lado a la Unión Europea de momento, luego volvemos a ella, porque esto en buena medida comienza en España hace algo más de una década. Esto comienza en 2002, porque buena parte de los editores de prensa que veían venir ya la crisis empiezan a moverse y a hacer lobby, que por cierto es un tema que en comunicación investigamos poco y creo que debemos investigar más. ¿Quién hace lobby? ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Y con qué campañas de comunicación? Sobre todo cuando son lobbies comunicativos. Por ejemplo, en el caso de España, la AED, la Asociación Española de Editores de Diarios. Bueno, buena parte de los grupos editores de prensa se ponen de acuerdo y montan una sociedad de gestión de derechos de autor que se llama GDPrensa. Y entonces empiezan a presionar para que en un momento en que también la Unión Europea intentaba armonizar derechos, por ejemplo, introduciendo el derecho de puesta a disposición, que
que se añade a los derechos típicos de reproducción, pensado para libros y periódicos, y de comunicación pública, para comunicación audiovisual, implementa el de puesta a disposición, que en España se hace añadiendo al de comunicación pública, en un momento jurídico un tanto conservador, creo yo. Intentan modificar el artículo 32.2. Este artículo 32.2, que va a salir bastantes veces, es el saco donde van todas las modificaciones legislativas al respecto en España. Y la primera no es la de 2014, con vigencia en 2015, sino esta, la que intenta poner en marcha GDPrensa. Pero aquí lo que ocurre es que el Tribunal de la Competencia español prohíbe la misma Constitución de GDPrensa por considerarla contraria a las leyes de la competencia. No a las leyes de propiedad intelectual, sino a las leyes de la competencia. Hay una parte de la doctrina jurídica, yo creo que la profesora Salaverder está de acuerdo, que piensa que esto se regula en parte con el sistema de derecho de autor de propiedad intelectual, pero en parte o en buena medida esto tiene que ver con las leyes de la competencia. Y cuando pensamos en actores como Google o Facebook y sus posiciones monopolísticas, empezamos a barruntar por dónde van los tiros, ¿de acuerdo? En 2003, el Tribunal de Defensa de la Competencia prohíbe GDPrensa, es decir, considera nula de pleno derecho la Constitución, porque lleva un tiempo actuando, y todas sus actuaciones, precisamente por prácticas monopolísticas. Es decir, que lo que está diciendo es que los editores de prensa en España muestran una cierta tendencia a actuar como monopolio. ¿De acuerdo? Esto es 2002, 2003, 2004. Los editores de prensa en España consiguen que el artículo 32.2 incluya un pago por compensación por lo que se llama prescripting. ¿De acuerdo? Esto lo consiguen. Si bien los periodistas consiguen que haya una acción diciendo las empresas van a recibir una compensación, las empresas, los diarios, van a recibir una compensación de las empresas que hacen resúmenes de prensa porque utilizan material de ellos, pero este material no es de las empresas periodísticas, sino que tienen cedidos una parte de los derechos, porque el autor es el periodista o el fotógrafo, a quien las empresas tienen que compensar igualmente, salvo que renuncien a ello, cosa que naturalmente, sistemáticamente hacen, firmando cláusulas que generalmente nadie se lee y que deberían leerse, ¿de acuerdo? Pero al menos la ley en aquel momento protege los intereses de los autores, periodistas, fotógrafos, dibujantes, etcétera, etcétera. El siguiente movimiento legislativo, también en España y en varios países, es que llega Google News. Y entonces dicen, Google nos está quitando negocio, cuando en realidad Google lo que defiende es que le está dando tráfico, como yo creo que así es. Entonces hay varios movimientos en Europa. Uno de ellos es el caso belga, van por la vía de los tribunales y ganan, curiosamente. Otro caso es el de Brasil, donde los editores de prensa se retiran. Google les dice que si no quieren estar en Google News, nadie les obliga, que quiten los metadatos y se van. Otro es el caso de Francia, que es lo que quieren todos los editores de prensa, es decir, amenazarles con modificar la ley para que Google les pague. Google News les da dinero a los editores de prensa escrita, no de Internet, curiosamente, por derechos digitales. Y después están los casos que se saldan en sendos fracasos estrepitosos, creo yo, aunque esto está sujeto a discusión, de Alemania primero y de España después. En Alemania modifican la ley de propiedad intelectual diciendo Google News tiene que pagar. En realidad no dicen que Google News tiene que pagar, sino que los agregadores de noticias tienen que pagar. Pero piensan en Google News, naturalmente. Yo he oído decir en un seminario sobre esto en Londres a editores de prensa británicos muy importantes, decirle al representante de Google News que estaba al lado, decirle, you're a criminal. Okay, I mean, not you, your company is criminal. Y al representante de Google News diciendo, se lo transmiten a superiores, gracias, nos veremos en los tribunales. Porque supongo que estás dispuesto a demostrar esta acusación. ¿De acuerdo? En Alemania modifican la ley, pero la ley permite que este derecho sea renunciable porque es un derecho económico. Y entonces, la mayoría de los editores acaba renunciando. Salvo Axel Springer, que se pone estupendo, lucha por que los snippets, que es ese trocito que sale en Google News, pague también.
y Google News no les paga y al final acaban renunciando. Y entonces, en un lado de imaginación, el lobby español de editores de prensa, la AED, en ese momento controlada, el presidente era el representante de Vocento, un tal Luis Enríquez, mente brillante donde las haya, decide presionar al gobierno del PP, probablemente por motivos políticos, diciéndole, vamos a ver, tenéis elecciones, ¿no? Pues vais a hacer esto. Entonces, Soraya de Santa María accede. Y accede además, modificando el artículo 32.2 de la Ley de Propiedad Intelectual, diciendo, los agregadores de prensa van a pagar. Y además, el derecho es irrenunciable. Esto lo hacen la noche anterior. La noche anterior a que se publique la ley, que se publique el proyecto de ley. ¿De acuerdo? Esto lo hacen la noche anterior. Eso me lo dijo a mí la abogada de Google, vaya, diciendo, es una llamada diciendo, oye, irrenunciable, que a los alemanes les ha ido mal. Entonces, claro, la categoría de derecho irrenunciable aplicada a un derecho de explotación económica secundaria, para más INRI, no es ilegal ni presuntamente inconstitucional, pero es muy raro porque era una categoría reservada a los derechos morales. O sea, las personas no pueden renunciar a ser consideradas autores, pero una empresa que no es autora de las informaciones tiene derechos irrenunciables. Bueno, esto a la doctrina jurídica europea le causó honda sorpresa. Igualmente, este artículo se aplica poco y mal, porque lo que hizo Google News inmediatamente fue dejar de operar en España. Chin, pum. Se acabó lo que se daba. ¿De acuerdo? Se acabó lo que se daba. ¿Qué ocurre? Pues que el artículo 32.2, este saco donde van todas las aspiraciones de los lobbies de prensa en España, queda como queda, pero es papel mojado. Claro, como dice que los agregadores de noticias tienen que pagar, alguien tiene que pagar, pero no va a ser Google News, va a ser Meneame. Luego, las tasas que se establecen pensando en Google News son tan abusivas, y además esto se obliga a que Cedro, que es la empresa que gestiona la copia privada, las fotocopias, gestiona aquello, es tan abusivo que Meneame, si tiene que pagar lo que dice la ley que tiene que pagar, cerraría el negocio. ¿De acuerdo? Más el objetivo de la ley claramente no es Meneame, es Google News, que tiene una posición dominante de mercado y aquí en la Unión Europea, por cierto, permite naturalmente cotizar a la baja sus impuestos en Irlanda y no pasa nada. ¿De acuerdo? Y entonces este artículo queda en papel mojado. En papel mojado pues no se aplica porque Google desaparece del panorama español. Pero no contesto esto que se llamó la Google Tax o la AED Tax, que en realidad era la Vocento Tax, porque Prisa enseguida se desmarcó. Cebrián, que tiene acuerdos tanto con Google como con Facebook, ¿de acuerdo? Que es el gran actor objeto de la polémica actual, empieza a desmarcarse y decir, me da igual que sea renunciable e irrenunciable y estar fuera de la ley. Yo no lo voy a aplicar, pues no me da la gana, porque tengo un acuerdo con Google. Y entonces aquí empiezan pues, los problemas, ¿de acuerdo? Pero no contentos con esto, el lobby de prensa europeo, alemán y español, básicamente, empiezan a presionar a la Unión Europea y consiguen, a pesar de que los editores pequeños de prensa dicen, es una locura, nos estáis quitando tráfico, negociemos con Google o ataquemos a Google y su posición dominante de mercado por otros aspectos, no por este. No por este. ¿De acuerdo? Además, Google ya no es el enemigo es Facebook, que es la plataforma donde los editores de prensa se tiraron de cabeza para que luego Facebook, hace pocos meses, les pegue una puñalada trapera. Salvo aquellos que, como Prisa, tienen acuerdo con ellos. ¿Vale? Y entonces, bueno, esto es el email por el cual intentan cobrar a alguien lo que devenga el artículo 32.2. Y entonces los editores de prensa empiezan a presionar a Europa y consiguen de momento salirse con la suya. De momento porque es una propuesta que no se ha aprobado. En el fondo, y a mí la impresión que me da, y lo que he comentado, digamos, sotoboche con abogados también cercanos a la AED, es que en el fondo el mercado de la edición de prensa está controlada, por ejemplo, en nuestro país, en España, por grupos empresariales familiares que se van haciendo viejos y que lo que quieren no es que Google nos paguen, sino que alguien, por favor, proceda a abolir Internet. Lo bien que estábamos vendiendo periódicos impresos en el kiosco de la esquina y cobrando en razón a cuestiones territoriales. Tiro 1 millón de ejemplares, me leen 2,5 millones. Si usted pone un anuncio en la página 2, le va a cobrar tanto. Ahora te dicen cuántos me clican y te pago por clic. ¿De acuerdo? Ayer oía una entrevista con el director de
del periódico en euskera de Berria con Marcelo Otamendi y decía, ¿cómo estáis? Le decía la entrevista, dice, pues mejor, porque la crisis nos afectó mucho, claro, a un medio pequeño y en euskera pues les afectó mucho más. Dice, pero tenemos un poquito más de lectores que en 2008, cuando empezó la crisis. Un poquito más. Estamos bien. Dijo, estupendo, estamos salvados. Dice Marcelo, no, porque tenemos más o menos igual lectores o un poquito más, pero tenemos menos anunciantes y pagan menos. Y ponía una cara de decir, y no van a volver nunca más, que para qué. Diciendo, claro, ¿y qué hago yo yéndome a Internet? ¿Quién paga esto? Pues el negocio se nos ha ido a hacer puñetas. ¿De acuerdo? Yo creo que en la mentalidad de muchos empresarios de prensa un poco antiguo está, ¿alguien podría abolir por la Internet, por favor? Y, pues no. Y ustedes no, ha venido para quedarse. ¿Vale? Yo a mis alumnos siempre les digo esto como los hermanitos que ahora viven solos hasta los 5 años y les viene un hermanito. Al principio te hace gracia porque es pues, un rorro que llora y van a hacer gracia y después bueno, pues anda a 4 patas y no molesta demasiado, pero en un momento dado se pone de pie y libera 2 manos. Y te pone la cara de bofetadas como un templario. Y en ese momento dices, pues no se muere. Porque no lo devolvemos a la tripa, mamá, porque no se puede. Se ha venido para quedarse. Pues Internet es igual. Ha venido para quedarse. Esto es una historia muy arquetípica. ¿De acuerdo? Esto es una historia donde había un reino feliz, donde Dios creó la prensa el primer día y la prensa era perfecta. Después vino la coña esta de la radio y imagino la televisión, esa radio con imágenes, y luego vino Internet. Aquí, para acabar de completar el panorama, ¿no? Había pues un reino feliz. Había un príncipe que era la prensa escrita naturalmente, los periódicos impresos que se venían al kiosco y luego estaba la audiencia que era la princesa, ¿de acuerdo? Y luego estaba el bicho este que no sabemos muy bien qué pinta, pero bueno. Pero en toda historia, para que esto tire adelante, hay perturbación y peligro. ¿Y quién es el peligro? Pues el peligro es un dragón malo que viene a comerse a las doncellas del pueblo. ¿Y quién es el dragón en esta historia? Pues es la Internet, ¿de acuerdo? Y esto es lo que les ha reventado el negocio. Si cogemos a la ranita del cuento, que es el oráculo, digamos, de Delfos, y la audiencia le pregunta, bueno, ¿y esto de qué va? Y naturalmente le echamos €1 porque hasta las ranas de los cuentos funcionan pagándoles. Detrás de esto siempre hay un negocio con pago directo o con pago indirecto. Pues la ranita nos dirá lo que hay. Y la ranita nos dice, a ver, señores, ustedes dieron todo su material alegremente desde el año 95 gratis en Internet. ¿Y ahora qué? ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿ahora qué? Pues ahora viene cómo hacemos para que paguen. ¿De acuerdo? Porque los anunciantes no pagan menos o el pastel publicitario está repartiendo. ¿Cuándo es para que paguen? Y aquí viene la madre del cordero y el quid de la cuestión. Una respuesta que da Ismael Nafria, que es un periodista y analista brillante, es el New York Times está empezando a cobrar por suscripción. Y eso es un modelo que podría funcionar. Podría funcionar sobre todo si eres el New York Times. Si eres Berria, no tengo yo tan claro que esto vaya a funcionar, al menos de forma inmediata, y te cubra las cuentas del próximo mes. Pero algo habrá que intentar. ¿De acuerdo? Nos hemos acostumbrado a que la información es gratis, cuando nada es gratis y la información tampoco lo es. Si yo no pago directamente, estoy pagando indirectamente. Estoy pagando a través de anunciantes, estoy pagando a través de banners, estoy pagando a través de cookies, estoy pagando a través de datos. Y ese es el gran negocio de Google. Datos. Cuando tú no pagas con dinero, tú eres el precio. ¿De acuerdo? Y lo que se plantea la ranita oráculo es si estamos frente a un programa disruptivo, es decir, estamos frente a una revolución en el modelo de negocio de la información que ha durado más o menos estable unos 400 años. ¿De acuerdo? Y una pregunta es, ¿pero por qué hicisteis esto? ¿Por qué disteis todos vuestros contenidos gratis por Internet y habéis habituado durante 20 años al público a esto? ¿A quién se le ocurre? ¿De acuerdo? Y estamos en este momento, estamos en pánico total. Y lo que se preguntan los productores de información es cómo podemos revertir la situación. La pregunta del millón es, ¿la situación se puede, se quiere y se debe revertir? Y aquí es donde estamos legalmente. Vamos a darle otro euro aquí a la ranita, se va a forrar.
y lo que nos dice es una cosa evidente. Los anuncios, tal como los conocíamos, no van a volver. No van a volver. Y el problema tienen también las televisiones, por ejemplo, públicas. Se ha diversificado. Pero, por favor, no echéis la culpa al mensajero. Es decir, la ranita no tiene la culpa. ¿De acuerdo? Si es que esto es una cuestión de a quién echar la culpa y no de cómo buscar soluciones. Solamente hay un negocio, dice Stephen Witt, que es el autor, es periodista, el autor de un libro que yo creo muy recomendable, que es, en inglés se llama How Music Got Free, cómo dejamos de pagar por la música y cómo reaccionan las discográficas a la debacle, primero, del Emule y de otras plataformas de descarga ilegal y o legal, a la amenaza de YouTube, que por cierto es de Google, naturalmente. Y hay una frase que a mí se me quedó clavada que decía, tal vez solo hay una industria y solo una industria cultural que lo ha hecho peor que las discográficas, mucho peor que las discográficas, y es la empresa productora de diarios. ¿De acuerdo? En esta situación y en un horizonte de armonizar sistemas legales, en Europa el Reino Unido se nos va. Con lo cual, ya no tenemos como todo es civil law, esto va a ser más relativamente fácil. Por ejemplo, reconocimiento de derechos morales, etcétera, etcétera. Esto quiere decir básicamente esto. Esto quiere decir, o lo que se plantea desde una parte de la doctrina jurídica es, vamos a dejar una cierta libertad a las partes para que negocien dentro de un marco de una cierta igualdad, ¿de acuerdo? Sin atribuir más derechos a unos que a otros. Cosa que yo creo que se está haciendo con el Press Publishers Right. A ver, fortalecemos la posición de los autores, en este caso de los periodistas y los empresarios, sin debilitar necesariamente la de las empresas. Esto es muy bonito en la teoría, en la práctica es bastante más difícil. Y aquí además se ha incluido otra cuestión que es la de los contenidos generados por los usuarios. Y esto quiere decir contenidos puramente originales, alguien que manda una foto de su pueblo al programa del tiempo del informativo, es una obra original, yo he hecho la foto y es mía, pero quiere decir también y sobre todo obra derivada y transformada, es decir, cómo a partir de obras de otros y citando a sus autores y protegiendo sus derechos morales y económicos, alguien transforma y va más allá. Y eso es una cosa que Internet permite hacer. No tienen ustedes más que ver una presentación muy famosa en TED del profesor Lawrence Lessig diciendo, vamos a ver, es que estamos protegiendo a Mickey Mouse porque Mickey Mouse se está haciendo viejo. Por eso los americanos han aceptado el derecho moral, para proteger a Disney. Porque Mickey Mouse tiene 80 años. Entonces se va a ir al dominio público. Se va a ir tarde o temprano, lo van alargando y alargando, un poco más. Porque Mickey Mouse sigue dando dinero, ¿de acuerdo? Mickey Mouse y los personajes están basados en la cultura popular, la mayor parte de ellos. O sea, que están basados en el dominio público, por cierto. Esto en Estados Unidos está empezando a cuestionar. Es que los niños, con cualquier cosa, con una tablet o un teléfono, están haciendo de todo. Es decir, bien, protejamos los derechos de los autores, protejamos el negocio que hay detrás de todo esto, los autores y las empresas que vehiculan las industrias culturales y los productos culturales deben poderse ganar la vida. Esto no es una cosa de aficionados, pero a ver, hay vida más allá y esto no está regulando. Solo hay un país que lo haya regulado, que es Canadá, en 2012, y fue una iniciativa del Partido Conservador. Lo han regulado de manera muy restrictiva, diciendo, bueno, si no hay renuncia expresa de derechos, si no hay ánimo de lucro, o sea, en muy pocas cuestiones. Los editores de prensa canadienses se apresuraron a acapar aquello, diciendo, bueno, como la ley me permite, salvo acuerdo en contrario, hay acuerdo en contrario. Tú no puedes hacer nada con mis contenidos. Ahora, yo puedo hacer lo que quiera con los tuyos que me mandas. Por cierto, gratis. Y entonces, las entrevistas y los focus groups que hemos hecho, y después les enseño algunos resultados, indican que hay una cierta preocupación difusa, porque hay una falta de educación en derechos de autor y en propiedad intelectual de los usuarios acerca de esto. Es decir, bueno, claro, si yo mando cosas, bueno, en el momento que yo la mando a una plataforma, a Facebook o a Twitter, o a un diario digital o a un medio de comunicación digital, bueno, esto es de ellos, pero claro, deberían mencionarme y no deberían hacer barbaridades con lo que les mando, ¿verdad? No, de hecho no pueden, salvo que tú lo cedas, no lo cedas, o cédelo
con algún tipo de acuerdo. Pero una cierta preocupación difusa, ¿de acuerdo? Y lo que ocurre, en mi opinión, es que el derecho de transformación, que está reconocido en todas las legislaciones europeas, está poco regulado. O sea, está llegando tarde a una realidad social que se impone, que la gente tira del hilo de Harry Potter y hace pues, otras historias derivadas a partir de personajes, a partir de lo que se llama el transmedia, ¿no? Y la gran pregunta es si la Unión Europea, que ha sido muy reticente, diciendo, la industria no lo necesita. Bueno, la industria no, pero los usuarios igual sí, ¿eh? Si la Unión Europea está decidida a regular esto. Y parece que sí, porque en la propuesta directiva hay un artículo 13A que habla de esto. Habla poco y en voz baja y de rondón y no se ha levantado mucha polvareda, pero está ahí, ¿de acuerdo? Está ahí y podría servir de contrapeso a lo que ahora vamos a tratar, que es el Press Publishers Right. Porque esto es concederle, si esto sale bien y la propuesta directiva se desarrolla en los términos en los que está planteado, puede darle un poder muy grande que no va a solucionar sus problemas económicos, creo yo, a los editores de prensa, que no lo va a solucionar, ojalá me equivoque, pero puede darle un poder que debería estar contrapesado de alguna manera. Lo que ha hecho la Unión Europea es atender los requerimientos de los editores de prensa y aceptar que lo va a regular. A mí me llevaron en 2016, en octubre de 2016, a un seminario al Parlamento Europeo. Me llevó Catherine Stiller, que es una de los miembros del Parlamento Europeo que está en esta comisión. Ella es socialista, escocesa. El seminario fue muy corto y muy centrado y la pregunta fue, ¿está en la directiva? ¿Cómo lo regulamos? Y mi respuesta fue, yo no lo haría. Entonces ella me insistió, ya, pero ¿cómo lo hacemos? Es que yo no lo hubiese hecho. Lo que ocurre es que lo habéis recogido y no sabéis cómo. Yo soy el último de los juristas aficionados que trata sobre esto, pero es que toda la doctrina europea, toda o casi toda, ahora hay algunos abogados que me dicen que no, que se puede hacer, pero casi toda la doctrina influyente e independiente europea dice que por qué ha de regularse esto y que si no había otras vías. De hecho, había otras vías. Por ejemplo, la legislación francesa ya dice que cuando uno es asalariado de un medio de comunicación, todo lo que produzca durante su jornada de trabajo, los derechos de protección económica y la posibilidad de negociar con terceros es de la empresa, que esto ya es bastante leonino. Pero bueno, no es ilegal ni es inconstitucional y en un país muy poderoso en la Unión Europea se ha legislado sin mayores problemas, ¿no? La Unión Europea hizo poco caso a la Public Consultation de 2016, solamente hizo caso a los editores de prensa y además la Unión Europea luego encarga informes a determinados miembros del Parlamento Europeo que además espontáneamente también pueden mandar sus informes. Hay al menos 3, creo que ahora hay 4, ¿de acuerdo? Vamos a ir un poco más deprisa porque esto es bastante técnico. El primero, creo en el tiempo, fue el de Catherine Stiller. Iba a decir que me hizo caso, en realidad no me hizo caso a mí, sino que hizo caso a los que saben de verdad, por ejemplo, a Mireille Van Eschhout. Hizo caso y dijo, quiten esto de aquí, por favor. ¿Vale? La Unión Europea no ha hecho ningún caso, ¿de acuerdo? Hay otra miembro del Parlamento muy activa, que es del Partido Pirata, que es Julia Reda. Obviamente esta está en contra y es la que ha bautizado esta iniciativa legislativa como Link Tax, de que esto va en contra de la doctrina del Tribunal Europeo de Justicia sobre los enlaces. Esto puede colisionar con varios preceptos legales. No me voy a extender porque seguramente lo hará mucho mejor que yo la profesora Raquel Salabarde, pero esto puede colisionar y está despertando susceptibilidades. Pero lo mejor de todo es que la Unión Europea le encarga a esta exdiputada, que es conservadora, maltesa, que es Teresa Comodini, un informe. Entonces lo que dice es, sí, legislemos esto, pero no lo legislemos así. Lo que hay que hacer es proteger a los periodistas. Entonces, claro, lo que hacen es aprovechando que ya se vuelve a Malta, al Parlamento martes, pone a este señor. Este señor, que es muy listo, muy listo, se llama Axel Voss. Es alemán y es del Grupo Popular. Y este es el que va a emitir el informe definitivo diciendo
hagámoslo o no lo hagamos y hagámoslo así. Todo indica pensar, me puedo equivocar, ojalá me equivoque, que Axel Voss va a ir en la línea de la modificación legislativa de 2014, instigada básicamente por Axel Springer. Todo indica por ahí. También es cierto que ahora con la presidencia búlgara esto está modificando, que la opinión pública europea no lo acaba de ver del todo claro. Por ejemplo, si leen politico.eu, hay bastante marejada de fondo al respecto. Por ejemplo, los pequeños editores de prensa o los medianos y pequeños, como en España, la NERA, en España, no lo ven nada claro, nada claro. Incluso aunque consideren que Google debería pagar de alguna manera, hay otras maneras de hacer pagar a Google. Bueno, no sé si hay manera de hacer pagar a Google, pero podrían ser algún tipo de armonización fiscal, digo yo. Pero bueno, ya son palabras mayores. Y aquí la cuestión es si modificar los derechos de propiedad intelectual va a contribuir o solucionar los problemas de la industria de editores de prensa o no. Y de nuevo, buena parte de la doctrina europea dice que tiene serias dudas. Por ejemplo, hay un informe de la European Copyright Society, creo que lo firma Lionel Bentley, que es catedrático de Derecho Intelectual de propiedad intelectual en Cambridge, y Martin Kretschmer, diciendo que tampoco lo ven. Sobre todo porque si el objetivo es este, el instrumento no es este. ¿De acuerdo? Incluso es que ¿es este el mejor instrumento para hacer frente a la crisis? Curiosamente, los periodistas europeos no se han opuesto, lo cual también es un poco sospechoso. La Federación Internacional de Periodistas no se ha opuesto a esta iniciativa, yo creo que esperando a que esta propuesta meramente esbozada obtenga algún tipo de reconocimiento para los periodistas. La lucha de los periodistas europeos, porque eso lo controlan los ingleses, es el reconocimiento de derechos morales y mejores contratos. Y esto, claro, no es la legislación de propiedad intelectual, es la legislación laboral. Y sobre todo, cómo se articula el sistema jurídico de contratación en la Unión Europea. Estamos hablando de otra cosa, de asociaciones más fuertes, de mejor gestión de derechos colectivos de los periodistas, guionistas, fotógrafos, etcétera, etcétera. Más que de regulación especial para los periodistas que se ensayó en España, estas cosas que están por aquí. Esto lo propuso en 2002-2003, justo cuando GD Prensa y los editores de prensa presionaban para modificar el artículo 32.2 de la Ley de Propiedad Intelectual. Lo propuso Izquierda Unida, el PSOE, pensando que no iba a ganar las elecciones, dijo que sí, y cuando Zapatero las ganó, dijo que no, sobre todo porque Prisa dijo que de ninguna manera. Y entonces esto también tenía serias dudas legales de la conveniencia de regular especialmente los derechos de un colectivo laboral y ¿por qué no de los fontaneros? Pero bueno, lo que había de fondo es una preocupación por una precariedad laboral en el campo de los periodistas, pues muy evidente. En realidad yo soy de la opinión de que es mucho mejor fortalecer los instrumentos de negociación que los de, ¿cómo se dice en castellano? Los de litigio, los del pleito, ¿de acuerdo? Aquella bonita frase castellana que dice, pleitos tengas y los ganes, ¿no? Mejor no tener pleitos, vamos a sentarnos a hablar de esto y vamos a llegar a un acuerdo. Yo creo que Google podría llegar a acuerdos. Claro, si les llamas criminal en una mesa, no los predispones especialmente para ello. Pero bueno, yo creo que podrían sentarse a negociar. Y finalmente, no sé si nos queda tiempo o no, algunos datos muy preliminares de varias investigaciones. Ahora mismo estoy inmerso en una que acaba en mayo, sobre la percepción de los diferentes agentes involucrados en la producción y consumo de noticias audiovisuales en Cataluña. Uno puede pensar que el mercado catalán no es muy diferente del mercado ni español ni europeo, pero bueno, estamos ahí. En primer lugar, el análisis de contenido de noticias, de comentarios a noticias relacionadas con las reformas de propiedad intelectual en España y Europa nos da algunas pistas. Por ejemplo, y de una manera muy difusa, los usuarios, es decir, el público, es decir, el ciudadano está preocupado por los derechos personales, no necesariamente morales, pero sí personales,
y por algún tipo de compensación. Es decir, si alguien gana dinero, ¿yo por qué no veo nada? Porque a mí me cuesta ir y fotografiar la puesta de sol en mi pueblo y mandársela a TV3. Bueno, si TV3 no gana dinero, bien, pero si empieza a ganar dinero, bueno, pues hablemos de esto, ¿no? Esto resulta bastante lógico. Cuando se mencionan los derechos económicos, que también el conocimiento de esto es muy difuso por parte del gran público, aquí empezamos a... Bueno, claro, son derechos exclusivos, es un tipo de propiedad, los medios de comunicación se pueden quedar con mi obra para ellos para siempre. ¿Qué pasa con las bases de datos? Con obras que incluso han pasado al dominio público. ¿Qué pasa con las obras huérfanas? Es una preocupación también de los periodistas, ¿no? Cuando luego, además, quienes detentan la propiedad material, luego lo vemos, de alguna obra intelectual en el dominio público, te cobra 1.000 euros por hacer una reproducción de 1 minuto. Las filmotecas nacionales españolas y catalana. Tal cual, ¿eh? Pero a ver, si este autor, que además no sabemos quién es, seguro que se murió hace más de 100 años. ¿Por qué me cobra? Porque el copión es mío y porque no me subvenciona lo suficiente. ¿No? Pues vaya usted al Parlamento correspondiente y negocie esto. Pero a mí me va a cobrar 1.000 euros por reproducir 1 minuto de un documental de la Guerra Civil. Cuando los americanos me están licenciando esto por Internet. Oiga, ¿esto qué es, no? O sea, me está diciendo que yo le dé gratis mis contenidos porque usted los va a gestionar muy bien y va a negociar con terceros, pero los míos no me los toques. Bueno, hablamos un poco de todo esto, ¿no? Y un sentimiento de que, hombre, sí, los derechos morales deben ser respetados, mencióneme como autor y no me haga barbaridades con la integridad de mis contenidos, ¿no? Una vía para proteger a los autores es el sistema de excepciones, esto diría para muchos, porque buena parte de la doctrina jurídica dice fair use, o sea, dejen hacer y si hay algún problema que lo examinen los tribunales, si no hay ánimo de lucro, si no hay transgresión de derechos morales, si hay un comportamiento, digamos, educado, dejemos estar. La Unión Europea ha dicho muy claramente que es un sistema de excepciones tasado y nada más, ¿de acuerdo? Nada más, como los ingleses han salido, pues anchas Castilla. ¿De acuerdo? Yo no sé si esto es la mejor vía de proteger todo esto, porque los periodistas reclaman para sí y para sus empresas la extensión del derecho de cita. Es decir, ¿por qué los periodistas o los profesores pueden citar esto, pero un periodista no? ¿Por qué no puedo reproducir 1 minuto de una obra de una major americana que no me pone problemas? Simplemente porque la entidad de gestión sí me los pone. Esto es un servicio público, no me estoy ganando dinero. El director no se opone, los actores no dicen nada. La productora está encantada de la vida, ¿no? Y entonces no queda claro si este es un buen sistema o no y si habría que extenderlo o no, pero tampoco es un debate que se plantee más allá del sottovoce, ¿no? Y las implicaciones que cualquier reforma legislativa va a tener, por ejemplo, en cuestiones tan materiales como el tráfico, por no hablar de cuestiones que se han apuntado aquí como la piratería, el plagio y su relación con las obras derivadas siempre que se respeten otro tipo de derechos. Es decir, no todo lo que no es puramente original, propio de una persona individual, tocada por la varita de Dios, es plagio y es piratería y debe ser perseguido hasta sus últimas consecuencias penales, porque el plagio en España es una figura penal, del Código Penal. Bueno, un focus group que hicimos en 2015, finales de 2015, yo voy a intentar repetirlo en abril y no sé hasta qué esto puede cambiar, planteó también estas cuestiones y el resultado es que, bastante lógico, que la gente con mayores niveles de educación y mayor preocupación y más edad, es decir, más acostumbrada a otro tipo de consumo de medios, era más consciente de las implicaciones que todo esto puede tener, mientras que el consumidor que nos está llegando, que es un 8% en el caso de las series de televisión, tampoco es tanto, los que consumen series básicamente en Netflix o en tablets es un 8% en España, ¿eh? Lo que no queda claro y no tienen claro las televisiones, el dato de ayer es si esta generación va a sustituir a la otra y esto se va a ampliar, en un momento dado el 80% va a consumir producción audiovisual por tablets o por smartphones o por lo que venga y no por el aparato que tenemos en la sala de estar o no, ¿de acuerdo? Pero esta generación no tiene mucha conciencia o no la demuestra por los derechos de autor que le afectan a él, ¿eh? Bueno, que afectan a los demás, naturalmente, oye, pues está en Internet, efectivamente, pues está en Internet para mí, para siempre, ¿no? Y hago lo que quiero. Se quejará el autor, ¿qué autor? ¿De acuerdo?
Pero sí que para ellos reclamaban un derecho de atribución, ¿de acuerdo? Y sí que reconocían, por cuestiones periodísticas, quizá por quedar bien, la necesidad de mencionar las fuentes, que esto es una cuestión ética periodística y tiene implicaciones legales en el campo de la propiedad intelectual. Y la conclusión un poco fue cuando, a través de los focus group, tú les preguntas, empiezas a decir, quizá debería preguntarme a mí mismo sobre esto, es decir, la autoría es sagrada, esto es muy francés, la autoría es sagrada, nunca la cedas del todo, ¿de acuerdo? Cede la licencia de explotación económica, pero la autoría individual es muy sagrada. En ese sentido somos muy latinos, somos muy poco americanos, ¿vale? El concepto de autoría anglosajón, digamos que es diferente. Y aquí está el cuidado de la cuestión, es de qué pasa cuando hay obra derivada, o sea, cuando alguien transforma tu obra o tú transformas la obra de otro, y si el rasero es diferente o igual o no, y por qué. Y aquí es donde los entrevistados empiezan a sacar chispas. Esto habría que regularlo. Bueno, está parcialmente regulado, ¿eh? Y claro, se está empezando a plantear el User Generated Content. Ya, bueno, nunca me había puesto a pensarle, pues lo haces todos los días, esto. Te lo hacen y lo haces todos los días. Así que de alguna manera, diría que esto, alguien tendría que empezar a pensar seriamente en esto. Y el tema de la compensación, es decir, que las pensiones son muy diversas, ¿de acuerdo? Bueno, sí, en términos generales, pero casi lo he cedido, es para siempre, bueno, yo he renunciado, bueno, se puede renunciar, no sé. ¿De acuerdo? Pero eso parece ser un tema crucial. Bueno, esto es una encuesta que hicimos a usuarios de medios de comunicación digitales, diarios digitales con producto impreso. Y aquí vemos también algunos datos. Bueno, sí, que me paguen, pero la mayoría dice, bueno, sí, que no me paguen. Bueno, sí, que me paguen cuando sacan rendimiento. Caso de que te lo comuniquen. Bueno. ¿Debería ser mencionado como autor? Y la mayoría dice que sí, pero una parte importante dice, bueno, pues que no. Bueno, pues que no, si es irrenunciable. ¿Y por qué no tener mencionado como autor? Sí, es lo lógico. Pero las licencias Creative Commons, la primera es eso, atribución. ¿Y por qué no? ¿Qué tipo de cultura hay detrás para que un 27,7% diga, bueno, no sé, no me preocupa demasiado. Vale, si no me mencionan, pues tampoco pasa nada. Un tercio, casi, un tercio. De gente medianamente culta que lee diarios, ¿vale? Aquí vemos, deberían poder los internautas modificar contenido en Internet y una cuarta parte está muy de acuerdo. Luego habría que ver si eso se lo hacen a ellos, ¿qué opinan? Y si algún tipo de rendimiento económico y ellos no se lo dan, ¿qué opinan? ¿No? Quiere decir que la encuesta debería afinarse mucho mejor. Y esto es otro de los quiz de la cuestión que aparece siempre cuando se entrevistan, sobre todo no tanto a usuarios como a profesionales. Es decir, ¿esto debería durar tanto? Una noticia, ¿debería durar tanto el término de protección? Y sistemáticamente los usuarios, pero sobre todo los profesionales, dicen no, ni siquiera de las mías. Liberen esto un poco. Protejan los derechos morales, protejan los derechos de los derechohabientes. En fin, si hay dinero, veamos todo un poco una parte del pastel. Pero a ver, 70 años después de la muerte del último autor de una noticia sobre qué ha hecho Puigdemont esta mañana, hombre, pues no sé si es para tanto, ¿no? A ver, hablemos de esto, seamos un poquito más flexibles. Aquí ya les digo que los americanos han adoptado este sistema, así que lo tenemos muy requete mal, ¿de acuerdo? Muy requete mal, pero es una preocupación que aparece, ¿de acuerdo? Cuando se pregunta a los profesionales, ¿hay algún tipo de preocupación acerca de los derechos de paternidad? Por ejemplo, relacionado con cuestiones éticas que son la verificación y el reconocimiento. En TV3 me decían, no es que quiera politizar el debate en absoluto, pero es un ejemplo, a partir del 1 de octubre empezaron a llegar cosas de las redes sociales, claro. Entonces, TV3 se vio desbordado por aquello y hicieron una página web al efecto y el departamento de documentación aquello empezó a archivarlo. Pero claro, llegaron los abogados y dijeron, cuidado, ¿esto de quién es? Primero, ¿esto es Cataluña o es una imagen de Chile de hace 4 años? A ver, esto os ocupáis vosotros. Pero claro, es el autor. Quien te manda esto es el autor y tiene los derechos sobre esto. Y digo, pero esto hay que emitirlo. Sí, hay que emitirlo, pero no mete la pata. De hecho, me contaban en TV3 un caso muy chusco de decir, es que tuvimos un problema, no digo a los tribunales, pero un tipo que nos mandó, ¿esto de dónde lo habéis sacado? Llamando con muy mala leche. ¿De dónde lo habéis sacado? Dijo, pues me lo ha mandado fulanito de tal. Y coño, el cabrón de mi cuñado. ¿Sabes? El cabrón de mi cuñado. Bueno, pues hable usted con su cuñado. Y digo, claro, él no tiene derecho. Yo se lo pasé a él por WhatsApp y pum, lo ha mandado. A ver si pilla algo. Bueno, no le hemos pagado. Bueno, no, pues no le paguen. Porque, en fin.
Pero esto pasa, claro, cuando la información se mueve muy deprisa, en volúmenes muy grandes, con una necesidad de emitirla también muy perentoria, como en este caso, empieza a haber problemas no solo legales, sino también éticos. Y, en cambio, hay una preocupación bastante más laxa sobre el respeto a la integridad de la obra, sobre todo cuando es la ajena. Es decir, bueno, a mí me llega por Twitter y, oye, bueno, aunque sea del cuñado, pero yo esto puedo hacer lo que quiera, hombre. No necesariamente, y lo tienes que negociar. Sí, lo negocio, tardo más días. Bueno, sí, claro, pero esto, en fin, hay unos derechos que hay que proteger. Hay una preocupación de los profesionales acerca de cómo las empresas están convirtiendo derechos de protección económica que son necesariamente limitados en el tiempo en derechos eternos. Esto va a mi base de datos y, oye, aunque te mueras hace 500 años, esto es mío para mí para siempre. Hombre, depende, ¿de acuerdo? O sea que hay una cierta preocupación. Hay una preocupación muy clara sobre la duración del término de protección, 70 años después de la muerte del autor. Esto no es una novela, en caso de que las novelas tengan que ser protegidas tanto. Y aquí hay una consideración de decir, ¿por qué hay que proteger a los herederos? Que no dan más que problemas. Esto me lo decían todos los periodistas. Es decir, yo prefiero negociar con un autor, por muy indeseado que esté, porque es uno. Pero claro, como esto le caiga a los nietos, sobrinonietos, a una hija que no se habla y tal, voy a tener un serio problema. Porque en el momento en que uno, y siempre es el más tonto, me diga que no puedo hacer nada con la obra de su abuelo o de su tío abuelo. ¿De acuerdo? A ver, ¿y esto por qué es? Por el término de duración. ¿Por qué se protege a los herederos? ¿Pero los herederos qué han hecho por la cultura? Porque además, si tuviese una obligación de poner facilidades para su emisión, publicación, comunicación pública, todavía, pero es que muchos ponen serias dificultades. Y eso es un debate que también sobre la mesa. Y el gran debate también era, decir, ¿y yo por qué no puedo tener una excepción de derecho de cita como los profesores? ¿Qué hacéis vosotros por la sociedad que no haga yo? Porque vosotros hacéis esto aquí para 100 personas, pero yo hago para 1 millón. Y si nadie se queja, ¿por qué no lo puedo hacer? Y difusamente lo que yo creo que estaban diciendo es ¿por qué no se implementa a nivel europeo el fair use o el fair dealing mucho mejor que una lista tasada de excepciones? ¿De acuerdo? Estos son resultados muy preliminares, otro tipo de cuestiones por las que va a pasar, bases de datos, todo lo que hay detrás, qué pasa con los contenidos generados por algoritmos, y hay muchos, lo que se llama el road journalism, y esto de quién es y por qué y a quién hay que pagarle, lo que está haciendo Google o lo que está haciendo Facebook. Esto es una noticia de la Folha de Sao Paulo de Brasil, respondiendo así a Facebook, diciendo, pues ahora me voy yo, ¿vale? Me voy de Facebook. Facebook tiene un poder de penetración, ayer vi algunas estadísticas brutal. Y tiene un sistema de avisos legales opaco y cambiante. Y de muchas otras cosas igualmente opaco y cambiante. Y estamos en manos de estas plataformas. Y acabo porque vamos muy mal de tiempo. Muchas gracias de nuevo. Quedo a disposición de ustedes las preguntas que me quieran hacer si es que hay tiempo. Gracias. Muchas gracias, Javier, y sobre todo por la gran obediencia al final, ¿no? Me dicen que queda tiempo para un par de preguntas. Si hay en la sala alguien que quiera hacer alguna reflexión, cuestión. Ahí hay una. Hola. Hola. Gracias pola ponencia, estou un pouco aturdida, teño que recoñecer. Sí. Era por se me podías aclarar unha cuestión cando dixeches que a Unión Europea, ao final, os señores que puseches ao final tan blanco e tan señor, que iba a irse por unha normativa, unha proposta 2014, cale, que me perdín, non sei cal era. Sí. É a de Alemania, de España? A ver, en 2014 y 2015 los editores de prensa de Alemania y de España consiguen que se legisle en favor de sus intereses, intentando que se pague por agregación de noticias, desde que pague Google News, ¿de acuerdo? Esto le sale en la práctica bastante mal, porque al final Google News acaba no pagando, oyéndose en el caso de España, pero presionan a la Unión Europea para que a través de la propuesta directiva de 2016 se recoja un derecho para los editores de prensa, lo que se llama el Press Publishers Right. Es una propuesta directiva, esto está discutiendo. Lo que está haciendo la Unión Europea, lo que ha hecho la Unión Europea es ponerle en la propuesta directiva
lo cual de alguna manera les obliga a desarrollarlo legislativamente. A mí me da la impresión de que no tienen muy claro cómo. ¿De acuerdo? O sea, que han atendido a presiones, lo han puesto y ahora ¿qué hacemos? Ya digo, mi opinión es que no deberían haberlo hecho y que no queda claro cómo lo van a hacer y cómo van a satisfacer a todos los actores y sobre todo si esto va a tener algún tipo de virtualidad práctica y sobre todo si la virtualidad práctica es remediar la crisis de los periódicos. No creo que la reforma de la ley de propiedad intelectual reforme esto. En este momento lo que están es en fase de informes. Es decir, la Unión Europea lo que hace es pedir informes a miembros de la Comisión, a miembros del Parlamento Europeo. En este caso era Teresa Comodini, que emitió un informe diciendo no lo legislen así, legislen que las empresas sean obligadas a hacerse cargo de las gestiones y gastos de los pleitos que puedan generarse hacia sus autores si hay transgresión de derechos de propiedad intelectual. Es decir, si los periodistas o fotógrafos tienen un problema, que vaya la empresa a representarlos. Lo que ocurre es que Teresa Comodini se ha ido, el informe espontáneo de Catherine Stiller, que es una miembro del Parlamento Europeo socialista, se ha desestimado, Oettinger lo ha desestimado y ahora mismo en sustitución de Teresa Comodini se ha nombrado a Axel Voss, que es del Grupo Popular alemán y que en principio está mucho más cercano a las tesis de los editores de prensa y es mucho más proclive a emitir un informe dando la razón a los editores de prensa. De hecho, ya hay algunos abogados, para sorpresa mía, que se manifiestan en el sentido de que sí se puede regular y sí es deseable regular esta atribución de derechos originarios a los editores de prensa. No a todo el mundo no a todas las empresas comunicativas, las televisiones quedarían fuera. No queda claro qué pasaría con las páginas web de las televisiones. Pero ya digo que todo está muy, muy en el aire de momento. Quienes han presionado son... Sí, es una diapositiva que he pasado muy, muy por encima, pero se la voy a enseñar, que es esto. La ENPA, que era la gran asociación de editores de prensa, Newspapers Publisher Association, que se ha dividido, aquí Vocento tuvo que ver. Entonces se ha dividido en dos, están de acuerdo, Y entonces se ha creado, justo cuando empezaron a presionar a la Unión Europea para implementar este derecho de los editores de prensa, se ha creado la asociación la News Media Europe, que es la que está haciendo una campaña de lobby mucho más activa. El primer presidente fue del Heraldo de Aragón, curiosamente. Es decir, los editores de prensa están, y españoles, la AED está muy activamente detrás de esto. También porque la empresa informativa de diarios en España tiene unas características muy particulares que no ocurren en todos los países europeos. Por ejemplo, en Francia es diferente, el accionariado es diferente, pero aquí, en cambio, la prensa regional es muy potente. Y la prensa regional ha invertido Vocento, por ejemplo, en la prensa nacional, en ABC o en Telecinco. Entonces, está muy diversificada y todavía ese modelo de negocio, que es el brasileño también, es muy influyente. Y en parte es el americano. Grandes familias que poseen medios locales. Lo que pasa es que el New York Times o el Washington Post o los Angeles Times, sobre todo estos dos últimos, han cambiado el accionariado y están entrando otro tipo de inversores. Si se fijan en la película esta de Spielberg, en la de, ¿cómo se llama? The Post, sí, los papeles del Pentágono, se glorifica a Catherine Graham, que es era la propietaria del Washington Post, que era de su familia, ¿de acuerdo? Una empresa familiar. Y eso es lo que permite, con un cierto paternalismo, tratar a sus empleados también. Pero eso es un modelo de negocio que no se ha extendido por toda Europa, sino en algunos países. España es uno de ellos. Y yo creo que eso explica la reticencia a aceptar que Internet es aquí. Les cuesta mucho. También a los profesionales, Otra vez me decían en un estudio del grupo de investigación donde yo estoy que había periodistas que fuera de la entrevista confesaban que tenían cuenta de Twitter porque se habían obligado, porque ellos lo que querían es que volviesen los ritmos de producción de la prensa. Vas a una rueda de prensa por la mañana, te tomas un café, hablas con tus colegas, te sientas, a las 7 de la tarde mandas y mañana se publica. Sí, pero es que el Barça está jugando ahora. Quiero saber qué está haciendo.
Esto ha cambiado. Si no te estás dando cuenta, tienes un problema. Claro, tienes 50 años o 60 años y te han cambiado las reglas del juego por el camino. Y la resistencia es brutal. Y no siempre explícita, además. Muchas gracias, Javier. Una última pregunta y luego, si queda alguna más, la retomamos al final de la jornada, no hay problema. Pois o que me parecía moi interesante que toda a perspectiva así da charla, non? Pero xeralmente centrándonos máis nas grandes empresas, non? Nos grandes conglomerados capaces de facer lobbying e tal. E pregúntome que un pouco cal é a posición ou cales son as alternativas, bueno, creo que as alternativas son elas mesmas, non? Das digamos, dos medios cooperativos, dos novos medios pequenos de comunicación que se están asentando a partir basicamente da figura dos asociados, non? Sí. Aquí estaba pensando en El Salto, que a nivel estatal e regional, ou medios así. Sí, los pequeños editores de prensa y de prensa digital en España están completamente en contra de lo que se llama la Google Tax o la tasa AED. ¿De acuerdo? Y por tanto, supongo que están también en contra del Press Publishers Right. Hay un informe, está en internet, en castellano y en inglés, que es este de la NERA, hablando del impacto de la reforma del impacto económico, de la reforma del artículo 32.2 de la Ley de Propiedad Intelectual. Y la Asociación de Editores de Prensa de pequeños y medianos medios en Europa también está en contra de que se legisle así el Press Publishers Rights. Es decir, los actores, los que no son los grandes actores, los major players, que diría Luis Enríquez, están todos en contra de esto. Por muchas razones económicas, jurídicas, éticas, ideológicas, sí, están en contra. Los medios nativos digitales, naturalmente, salvo muy pocas excepciones, están en contra. Esto es una lucha de gente muy poderosa con mucho dinero y con mucha influencia política, que son los editores de prensa, de diarios en papel. Muchas gracias, Javier. Entonces hacemos un descanso de 10 minutos aproximadamente y retomamos la jornada. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Lamento haberme pasado, ¿eh? No, que vale, con calma. Sí, luego me pasa el papel.